las 23:23 p.m. del día 23 de enero del 2020. El video de hoy va a ser sobre el cumpleaños de mi mamá. No, bueno, es el de David Hilbert, pero realmente un día como hoy nació mi madre. Sé que no les importa, pero debo decírselos. Y por otra parte, vamos a hablar de uno de los matemáticos más importantes de toda la historia. Y yo sé que siempre digo eso, pero es que en general todos los videos que hago son sobre los hombres más brillantes que han existido en la historia de la humanidad. David Hilbert nació el 23 de enero de 1862 en Königsberg, Prusia. Y murió el 14 de febrero. O sea, para mí en general es el cumpleaños de mi madre y el día de los enamorados. El 14 de febrero de 1943 en Göttingen, Alemania. Hilbert es bastante importante en matemática pura y en física teórica. En física teórica se utiliza, bueno, ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero en general, en general es profundamente importante en el análisis funcional. Pero ahorita voy a entrar más en detalles de la parte matemática que hay de este genio. Pero es destacable que David Hilbert fue, bueno, primero fue el que puso los problemas más importantes de las matemáticas, en los cuales, bueno, puso a la hipótesis de Riemann, creo que en el número 8, y el problema número 1 para Hilbert era la hipótesis del continuo de Cantor. Entonces, bueno, en general eso es lo importante que hizo, pero por otra parte, ¿qué podemos decir? Bueno, en general, bueno, como matemático creo en muchas cosas, y yo sé que ya estás un poco consciente porque he hablado mucho de ello en Física y Feynman. Pero dentro de lo más importante sería la teoría de invariables, la axiomatización de la geometría y la noción del espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert es usado en física pero también cabe destacar que es uno de los maestros de Alexander Grothendieck, porque creó algo que se llama la geometría algebraica. Bueno, no la creó, pero aportó demasiado a la geometría algebraica y a la teoría de números. Y bueno, en general, pero estaba hablando de Hilbert en la física. El espacio de Hilbert es bastante importante porque con ello se puede crear la medición. O sea, en física hay dos maneras. Bueno, no sé, hay muchas maneras, pero en general las más conocidas por la matemática es Banach, por Steph Banach. Banach, se llama el espacio de Banach. Pero lo cool acá es que el espacio de Hilbert es más chido porque el espacio de Hilbert mide ángulos. Y ya no solo mide distancia, sino que el espacio de Hilbert mide ángulos. Y eso es en esencia lo importante de lo que hace Hilbert en la matemática. O sea, de matemática pura se pasa a la física teórica. También es muy popular Hilbert por la frase debemos saber, sabremos. Y esto lo dijo porque él pensaba que todas las matemáticas tenían una unificación, vaya, que toda proposición matemática iba a hacer, perdón, que todo teorema, no, toda proposición iba a tener necesariamente una demostración falsa, una demostración verdadera. Pero en general, él creía propiamente en un mundo muy ideal, en el que las matemáticas eran un lenguaje universal. Pero tiempo después, Kurt Gödel llega y demuestra que eso no es así. Gödel da la parte de la limitación interna de la axiomática, y lo cual yo ya hice un video entero de esto, entonces no te lo voy a recalcar. Pero lo que sí quiero aclararte que él creó, o sea, se podría decir que él fue una de las primeras autoridades matemáticas que hubo en la historia de las matemáticas, porque él dio los 23 problemas, él dio los 23 problemas que no se habían resuelto, ¿verdad? Y bueno, en general, yo siento que la mayoría conoce a Hilbert por los fundamentos del análisis funcional, y que, bueno, que él pensaba que todas las matemáticas, bueno, más bien que las matemáticas daban la respuesta a toda la cuestión humana. Y vuelvo a aclarar que él dijo que eso no es así. También se conoce por el sentido del humor que tenía
David Hilbert. Malditas. En uno de ellos, bueno, en general, él era como el rockstar de la matemática pura de esa época, porque en una ocasión iba a viajar en un avión, y es una anécdota bastante importante, en donde el güey dijo que esa conferencia que iba a dar iba a ser sobre la demostración del teorema de... Perdón, bueno, ahora ya es un teorema, pero en ese tiempo no lo era, de la conjetura de este matemático que no sabía demostrar. Fermat, el último teorema de Fermat, y dijo que llevaba la prueba, y cuando llegó, en realidad dio otra conferencia que no tenía nada que ver. Pero él lo decía, él lo dijo porque tenía mucho miedo, porque en esa época Hilbert viajó en un avión, entonces pensaba que si se moría, pues se iba a quedar la demostración de el último teorema de Fermat. Que se llama pequeño porque es un caso en matemáticas muy particular. Y una de las frases más conocidas de Hilbert es: si yo me despertara después de haber dormido durante 1000 años, mi primera pregunta sería: ¿ha sido demostrada la hipótesis de Riemann? Y hasta la fecha sigue con esa misma noción, porque no se ha hecho nada realmente. Bueno, sí se han hecho algunos avances, a ti ya, con la constante de estructura fina, etc. Pero bueno, en general, lo importante es que donde él nació fue cuna de Emmanuel Kant. Y también el problema de los 7 puentes bueno, que demostró Euler, que a su vez dio paso a la topología. Y bueno, estuvo también Jacobi donde nació, y Neumann. Y bueno, en general, creo que lo importante es que la universidad donde estuvo Hilbert, Hilbert fue alumno de Heinrich Baba. Y eso fue sobre las funciones elípticas, la teoría de números y la teoría de invariantes. Baba era un matemático y en general hizo muchas contribuciones a la matemática y a la física. Incluso editaron las obras de Riemann. Y también Hilbert era amigo de Dedekind, que igual es un gran matemático alemán. Y en 1882 publica un trabajo sobre curvas algebraicas. Y con esto le da una fundamentación al modo de la teoría de ideales en cuerpos de números, que da paso a la geometría algebraica. O sea, te digo, no lo creo, pero sí digo mucho. Pero bueno, en general, en fin, Hilbert es considerado uno de los más grandes matemáticos. Yo creo que el día que muera, o sea, el 14 de febrero, daré más matemática de lo que hizo. En general, este es un día muy caótico en mi vida y yo creo que va a terminar aquí. Así que hasta luego.